Muy buenas tardes, estimados oyentes. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Toca el turno a nuestra lectura, como casi cada jueves llevamos a cabo, recordando que estamos con el Evangelio de Mateo. Después de comprobar de que se esté oyendo, quiero invitarles a que abran su Biblia en Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21, como aparece ahí en la pantalla, por favor. Mateo 17, del 14 al 21. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esa es la lectura, amados hermanos y amigos, y vamos ahora a hablar de paso a paso. Pero antes quiero recordarles de que el pasaje anterior, la lectura anterior, fue acerca del monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo, tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió a un monte y que ahora es conocido como el monte Tabor, y ahí se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías. Y ya hemos explicado, hemos visto ese pasaje de la Biblia. Ahora ellos vienen del monte y vienen caminando hacia donde se encuentran los demás discípulos, y había bastante gente con ellos. Y es ahí donde empieza la lectura que traemos hoy a colación. Versículo 14 de Mateo 17: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo... Bueno, el contraste entre la escena de la montaña y la que presenta ahora lo que está abajo de la montaña es contrastante, porque en la montaña vimos la gloria de Jesús y la gloria de Moisés y Elías, y también la confirmación de que Jesucristo es a quien hay que escuchar. Y las imágenes del monte de la transfiguración, amados hermanos, y las imágenes acá abajo del monte han sido captadas por el pintor Rafael. Usted habrá oído de Rafael, un pintor italiano, Raffaello Santi, que también es conocido como Rafael Sanzio o Rafael de Urbino. En el siglo XVI, este pintor se caracterizó por su habilidad para pintar de manera realista y fue ocupado por el catolicismo. De hecho, pintó algunos cuadros para el catolicismo, y entre ellos pintó el cuadro de la Transfiguración.
Pero él hace un contraste que nosotros nos podemos imaginar al momento de leer estos versículos, donde allá en la montaña el Señor Jesús está siendo glorificado. Los 3 apóstoles que fueron con él caen de bruces ahí en el monte de la transfiguración, están asustados. Pero cuando se ve el cuadro de abajo, que Rafaelo los pinta juntos en un solo cuadro, y las imágenes de abajo son muy diferentes a las imágenes del monte de la transfiguración, porque en la figura, en la imagen de abajo hay una multitud de personas haciendo frente a los 9 apóstoles, mientras que hay un hombre que está como apuntándoles, como señalándolos, y hay un endemoniado ahí entre ellos, un muchacho. Y ese cuadro con doble escena marca muy bien el sentir o las actitudes que se puedan imaginar al momento de leer estos versículos. Este hombre, el padre del muchacho, viene ante Jesús el Señor y se arrodilla ante él. Y esto también debe recordarnos que el Señor Jesucristo, siendo hombre, no dejó de ser Dios. Por eso él aceptó adoración, era correcto adorarle. Hay algunas veces en la Sagrada Escritura que se ve la adoración hacia Jesucristo. Por ejemplo, aquí mismo en Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, dice que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Verdad? Esta actitud de hincar la rodilla, de doblar la rodilla, de arrodillarse delante de la persona, es una muestra de reverencia, de adoración. Recuerdo que Cornelio tuvo esta misma actitud hacia Pedro, y Pedro le dijo: no hagas esto, yo soy hombre como tú, adora a Dios. Ahora en el versículo 15, amados oyentes, está la declaración del hombre que viene ante Jesús, hincándose delante de él, le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Bueno, le dice al Señor que sane a su hijo. Le dice que es lunático y que muchas veces cae en el fuego y a veces en el agua. La palabra lunático, amados, tiene una relación con una enfermedad que se conocía, que tenía que ver con la luna. Dependiendo del estado de la luna, era el estado de ánimo, ya sea de agresión o de pasividad de la persona. Tenía que ver si la luna estaba llena, si la luna estaba nueva, si la luna estaba en cuarto menguante o en cuarto creciente. Ese era el estado de la persona que tenía una aparente influencia de la luna, y por eso tenía un comportamiento diferente a otros seres humanos alrededor de él, y era conocido como lunático. Pero también este término de lunático se le atribuyó a personas desquiciadas, pero también se le atribuyó a personas enfermas de los nervios. Y en este caso lo que nosotros podemos ver es que este muchacho era un muchacho que padecía epilepsia, era un muchacho epiléptico. Lógicamente que cuando vemos a un epiléptico, pues nosotros podemos notar que pareciera una actitud de una persona que no está bien de su mente, que no está en sus cabales. Pero realmente es una enfermedad con una explicación científica,
y que tiene cierto tratamiento que siguiéndolo puede aminorar o puede sanar esa enfermedad. Mientras que esto de la luna tiene que ver más con mito, con leyenda, con cosa espiritista, que nada tiene que ver con la realidad, pero eso era lo que se manejaba, amados. Este muchacho, en mi opinión, estaba epiléptico y ahorita vamos a ver por qué. Dice en Lucas 9:39, por favor. Lucas 9:39 dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Note estas reacciones corporales que son mencionadas aquí en el capítulo 9 de Lucas. Si usted ha conocido a una persona con epilepsia, usted podrá identificar que estas sacudidas, estas reacciones son muy parecidas a los ataques epilépticos, ¿verdad? La persona se sacude, se cae y puede estar echando espuma por la boca. No dudamos, amados, de que por la posesión del demonio provocaba que este hombre cayera en un trance semejante a lo que es la epilepsia. Y por la misma posesión, el padre del muchacho declara que a veces caía en la lumbre y a veces en el agua. O sea, es muy drástico, hermanos, en los ataques epilépticos, en este caso provocados por un demonio, que la persona no sabe dónde va a caer, la persona no mide dónde va a caer. Así de que una persona epiléptica debe de tenerse el cuidado de que alguien siempre ande con esa persona, porque esa persona puede llegar a caer en un lugar de accidente fatal. Pero si hay alguien, una persona que siempre anda con él, va a tratar de que caiga de una manera que no se lastime más de lo necesario. Me ha tocado ver algunos casos de epilepsia en el tiempo que yo tengo de vida, y al menos recuerdo así de pronto a 3 casos, y eran muy semejantes. La persona entraba en un trance, como que ya no era la persona, como que la persona se iba en su mente, sus ojos se volteaban al revés, empezaba a temblar, empezaba a estremecerse todo el cuerpo y caía y se podía lastimar, podía haber raspones, talladuras en su pie o golpes en su cabeza o en sus músculos. Pero esto es, amados, de este muchacho, esto es debido al demonio. O sea, el demonio provocaba esta clase de ataque. Ahora en la actualidad, si usted ve a un epiléptico y se le ocurre llevarlo ante los amigos pentecosteses, se iban a decir que está poseído de un demonio. Pero no es así. No es así. Las posesiones demoníacas fueron muy características en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Pero cuando estudiamos en la historia, y aún en el trayecto de la iglesia del Señor, en el trayecto de los cristianos del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto siglo, no hay posesiones demoníacas ya. Esto fue característico del tiempo. Ahora recordemos que el Señor vino para acabar con las perversidades de Satanás. Satanás daba azotes a los hijos de Dios, y Cristo vino a librar al hombre de eso, y eso es una forma de explicar también de que Satanás con el ministerio del Señor Jesucristo quedó limitado, quedó atado, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 20, quedó atado, ¿verdad? Por 1000 años, y esos 1000 años es todo este periodo de la era cristiana.
Pero bueno, ese es otro tema. Ahora leyendo ahí en el versículo 16, Mateo 17:16, por favor. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mientras que el Señor Jesús con los tres, con Pedro, Juan y Jacobo, estaba en el monte, los nueve apóstoles, juntamente con otros discípulos, no pudieron sacar este demonio y así, de esa manera, haber sanado al muchacho. Ellos, fíjense, lo curioso es que ellos habían sacado demonios. El Señor Jesucristo había mandado a los 12 y luego después mandó a otros 70, pero enfocándonos en los 12, dice en Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13, y saliendo, los envía Jesús a los apóstoles, y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los sanaban. Así de que era algo de extrañar que los apóstoles no hubieran podido sacar el demonio de este muchacho. En Mateo 17:17 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Bueno, la generación, amados, la generación incrédula, esto hace referencia a todos los presentes, aún a todos los judíos en el tiempo de Jesús, incluyendo a los discípulos, a los escribas, al padre del muchacho y también a los 9 apóstoles. Esa generación mala y perversa sería quienes participarían en la muerte de Jesucristo, pero por otro lado los apóstoles estaban pasando por una crisis de fe, pero la falta de fe, amados, que el Señor Jesucristo cuando dice incrédulos, la falta de fe era característica de todos los israelitas, o sea, hablando en un sentido general, con sus excepciones, por supuesto. Y los apóstoles estaban pasando también por una crisis de fe. El maestro constantemente les advertía acerca de la fe. Por falta de fe, ellos no pudieron ver la solución para alimentar a los miles que seguían al Señor en pasajes atrás. Por falta de fe, estaban espantados en el mar y se asustaron cuando vieron a Jesús pensando que era un fantasma. Por falta de fe, Pedro, empezando a caminar en el agua, se empezó a hundir. Por falta de fe, no entendieron de que debían de cuidarse de la levadura de los fariseos, ellos todavía pensando en el pan que no habían llevado para dar de comer a las personas. En esta ocasión, amados, el Señor Jesús señala la incredulidad y señala la perversidad, porque esa generación, esa gente de ese tiempo, iba a participar en su muerte. Y dice, ¿hasta cuándo les he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Es bueno hacer hincapié, amados, que la fe es de suma importancia. La fe es el eje que mueve al cristiano. El Señor Jesucristo le dio tanta importancia a la fe que ahora está reclamando la falta de fe, pero también hubo momentos en que reconoció la fe. En Mateo capítulo 8, versículos del 10 al 13, Mateo 8 del 10 al 13, había un centurión que tenía enfermo a un siervo y había venido a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. Y dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego advierte, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac
y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Este centurión vino a Jesús con una gran necesidad. Y Jesús dijo: voy para tu casa. Y el centurión le dijo: no tienes que ir a la casa. Yo soy hombre con autoridad y mando y obedecen. Y también soy hombre bajo órdenes, me dan órdenes y yo las obedezco. Tan solo di la palabra. Y por eso Jesús manifestó esta admiración. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y luego señala el Señor Jesucristo que van a venir de muchas partes y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero aquellos para los cuales era el reino serán echados a las tinieblas de afuera, refiriéndose a la mayoría de los judíos que lo iban a rechazar. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así de que el centurión obtiene buen resultado con Jesús por la fe. Así de que el criado fue sanado en aquella misma hora que este hombre creyó que Jesús tenía el poder para sanarlo aún sin estar ahí en la casa. ¿Y qué podemos decir de la mujer con flujo de sangre? Aquella mujer que venía y que había padecido mucho de muchos médicos y había gastado todo su dinero y en vez de sanar le iba peor. Ella, al ver a Jesús, empezó a acercarse a él tratando de tocar su manto, aunque la gente apretujaba a Jesús. Ella decía: si tan solo tocare su manto seré sana. Y entonces logra tocar el manto de Jesús. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Pero esto lo dijo porque sintió que salió poder de él. Y los discípulos le dijeron: Señor, ves que te aprietan y tú preguntas quién te ha tocado. Volteando a ver a la mujer, ella temerosa dijo: yo, Señor. Y él, al verla, levantó su fe y le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y yo creo que cada vez que Jesucristo levantaba la fe de alguien, hermanos, era con el propósito de que aquellos que lo oían, especialmente sus discípulos, aumentaran también su fe viendo la fe de estas personas. Imagínense la fe de esta mujer diciendo: si tan solo tocare su manto seré sana. Y así fue, tocó el manto de Jesús y fue sanada. Su flujo de sangre paró inmediatamente. Se sintió aliviada inmediatamente. Pero hay otro caso de aquella mujer sirofenicia que también hemos citado en el pasado. Esta mujer venía gritándole a Jesús que la escuchara, que atendiera su petición, que su hija era atormentada por un demonio. Y entonces Jesús no le hizo caso. La mujer volvió a hablarle a Jesús. Los discípulos dijeron: no, atiéndela, Señor, porque da voces detrás de nosotros. Jesús dijo: primero debo de ir a los hijos de Israel. Viene esta mujer delante de él y le dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús, viendo la fe de esta mujer, le dice: pero es que no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le dijo: oh, Señor, pero aún los perrillos desean alimentarse con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Eso era lo que ella quería. Y sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Era una mujer de gran fe. El hecho de que Jesús
se mostrara negativo no era por crueldad, sino era para que aquellos que rodeaban a Jesús vieran la grande fe de esta mujer. Fue para ensalzar a esta mujer que tenía una fe muy grande y que a veces a nosotros nos falta, amados oyentes, y que les faltó a los discípulos, y que traemos a colación precisamente porque están ante un caso que no pudieron sanar a un muchacho endemoniado. Jesús dijo, tráiganlo para acá. Y en Mateo capítulo 17, 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. El Padre llevó a su Hijo ante Jesús. Jesús reprendió al demonio. El demonio sale del muchacho y el muchacho queda sano, queda libre de su azote. Versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. El motivo de no poder echar fuera había sido por su falta de fe. La fe y la comunicación con Dios, amados, logran objetivos impensables en la capacidad humana. Pero es necesaria la fe. Otra vez se vuelve a mencionar la fe. Y Jesús dice en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, la fe acompañada de ejercicios espirituales ayudan para una mejor concentración en las cosas espirituales. Y aquí enseña el Señor Jesucristo que hay demonios con más poder que otros. Cuando dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género está hablando de que hay diferentes géneros de demonios. Y me recuerdo otro pasaje en la Sagrada Escritura de la casa vacía, que dice que un hombre del cual salió un demonio, al tiempo viene el demonio y ve que la casa está barrida y va y busca a otros 7 peores que él. Ahí está la diferencia. Otros 7 peores que él, y vienen y habitan en el hombre, y el estado del hombre es peor que el primero. El postrer estado del hombre es peor que el primero. Así de que hay demonios con más poder que pueden hacer más daño, que son más duros para salir. Pero dice el Señor Jesucristo, con oración y ayuno. Y esto indica una mayor dedicación al espíritu, al hombre interior, una mayor dedicación en contacto con Dios para poder sacarlos. Los discípulos habían sacado demonios. Ya lo vimos en pasajes anteriores donde demostré que ellos fueron enviados por Jesús para predicar el evangelio, para sanar enfermos y para sacar demonios. Y dice la palabra de Dios que saliendo ellos iban predicando la palabra, iban sanando enfermos e iban sacando demonios. Los 70, cuando fueron enviados, al regresar se reportaron con el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan a nosotros. Fue cuando el Señor Jesucristo dijo aquellas palabras, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y no se alegren de que los demonios se les sujetan, más bien alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero aquí, amados, lo que tenemos nosotros que aprender es a no tener confianza. O sea, nosotros nos podemos considerar de repente con mucha fe, pero luego nos confiamos y nuestra fe anda por los suelos, aunque nosotros creamos que tenemos mucha fe.
Pienso que uno de los errores de los apóstoles pudo haber sido el hecho de que ellos se confiaron en que podían sacar demonios y trataron de hacerlo de nuevo con pero les ofreció más resistencia y no estaban preparados para más resistencia. Y una de las faltas de preparación es la falta de fe, la falta de ayuno, la falta de dedicación. En el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, era el ayuno una práctica entre los judíos, y es mencionada varias veces en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, como una práctica correcta, si se hace de una manera correcta. El ayuno no es un mandamiento para la iglesia, no es un mandamiento para el cristiano, pero el Señor deja libre albedrío para si una persona cree que con el ayuno puede tener un mejor contacto, una mejor concentración, una mejor dedicación a Dios, pues debe de ayunar. Pero advierte el Señor, que no lo sepa nadie. Unge tu rostro, ¿verdad? Unge tu rostro para que nadie vea que estás ayunando. Porque entonces lo que estás haciendo aparentemente para Dios, al recibir alabanza de la gente, pues ya ahí está tu premio, dice el Señor. Así que el ayuno es algo opcional. No es un mandamiento de la iglesia ni es mandamiento que el Señor da para que lo haga, pero si usted lo quiere hacer es una práctica que se puede considerar correcta si lo hace de la manera correcta, y las indicaciones correctas están ahí en Mateo capítulo 6. Acuérdense que los fariseos hacían ayuno, pero ellos pues habían adulterado la práctica del ayuno de tal manera que ya lo hacían hasta con presunción, ayunando hasta 2-3 veces por semana, pero presumiéndolo. ¿Qué podemos decir de este pasaje que acabamos de leer, amados hermanos y amigos? Pues las lecciones son sencillas. Nosotros debemos de tener fe, y para tener fe necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, recordando siempre la palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en cuanto al hecho de los demonios, pues ahora los podemos equiparar, amados, con los problemas que tenemos para servir a Dios, los problemas que nos estorban para servir a Dios. Necesitamos luchar con nuestras propias deficiencias, o en contra de nuestras propias deficiencias, con el propósito de siempre estar tratando de fortalecernos para estar bien con Dios. Y debemos de dedicarnos a la oración, debemos de dedicar al estudio de la Biblia, debemos de dedicarnos a la concentración en las cosas de Dios. La fe, amados, es la herramienta que mueve al hombre de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿encontrará fe? Es una pregunta que el mismo Señor hizo. Yo les invito a que mediten en esto que hemos leído en esta noche, y que si hay preguntas o comentarios, con toda confianza me lo hagan saber a través de ahí del mensaje de texto, o si quiere hacerlo no público, pues puede enviarlo por el Messenger. Estoy a sus órdenes. Agradezco mucho la atención prestada, pidiendo siempre que medite. Si usted siente que necesita hacer arreglos con Dios, hágalo lo más pronto posible, porque no tenemos la vida comprada. En cualquier momento el Señor viene para pedirnos cuentas. Si usted ha oído de Cristo y cree que Cristo es el Hijo de Dios, ha oído lo suficiente para entender por qué debe de venir al servicio a Dios, y no lo ha hecho, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Vamos a hacer oración, amados oyentes, siempre agradecido con la atención prestada. Y para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos con un nuevo pasaje de Mateo capítulo 17. Amante Señor,
amoroso Dios, Padre Todopoderoso, ante ti estamos, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites el tenerla en nuestras manos, el poder alimentarnos de ella, Señor. Suplicamos que bendigas a nuestros hermanos que andan predicando tu palabra por el vasto mundo, que les bendigas, que más almas vengan a escuchar y a obedecer tu evangelio, Señor bendito. Deseamos también que bendigas y protejas a aquellos que están en lugares donde hay persecución, donde hay guerra, donde hay desastres naturales o desastre debido a la pobreza. Ayúdales, Padre, sosténlos en el hueco de tu santa mano. Bendice a todos aquellos que sufren, aquellos que claman a ti. Escúchales, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Bendice a aquellos que han perdido algún ser querido. Dales consuelo, dales fuerza, Padre. Aquellos que están luchando con el cáncer, escúchales, Señor. Atiéndeles de acuerdo a tu misericordia. También agradecemos porque has escuchado nuestras oraciones, Señor. Te damos gracias por nuestra hermana Isabel, que ha salido bien de su pie, suplicando, Padre, que asimismo seas con todos aquellos que están en condiciones tristes, en condiciones de dolor, de sufrimiento. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Hágase siempre todo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente agradezco su atención y le ruego que esté conmigo la semana que entra. El Señor le bendiga.